Vamos a ver ahora el punto 7, que son tipos de indicadores. Bueno, este análisis que vamos a hacer ahora corresponde a lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en la empresa desde la óptica sistémica y asignándole una característica de proceso, es posible establecer en el sistema tres elementos fundamentales que se producen como vimos también en la primera clase. Es decir, que todo sistema, visto de esta lógica, tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Bien. Con respecto a esto, hoy la visión sistémica se ha profundizado y obviamente que tiene en cuenta con mucho más características de estos sistemas con las externalidades que producen la concreción de los objetivos. Cuando hablamos de salida, hoy se piensa, el producto se divide en dos conceptos. El producto como salida de un proceso se piensa desde dos maneras. Desde una manera, desde la óptica interna, que es la óptica interna de la organización, como un resultado, y desde la óptica externa, es decir, parado, puertas afuera de la organización, es decir, desde el entorno, por ejemplo, en este caso, de la visión del cliente, del impacto. Entonces nosotros tenemos que construir estos indicadores de insumos, de procesos, de salida, que sería el resultado, que lo dividimos en producto e impacto. Bien, estas dos ópticas, estas dos visiones, nos determinan ¿por qué hoy le incorporamos a la teoría de visión este análisis del impacto? Porque tiene que ver con la generación de valor que nosotros tenemos que tener cuando nosotros producimos un producto o servicio. Si hay una necesidad, ese producto tiene que cubrirla. Entonces nosotros tenemos que estar monitoreando permanentemente esto, porque en función a que nuestro producto o producto o servicio satisface una necesidad, será la sostenibilidad en el tiempo de nuestra empresa. Cuando nosotros vemos o cuando el entorno cambia o algún patrón de comportamiento empieza a afectar esta relación de valor, de generación de valor con respecto a la necesidad que no satisface o empieza a no satisfacer nuestro producto o servicio, estamos en problemas. Por lo tanto, hoy se tiene que estar monitoreando permanentemente este sistema. Y no alcanza con pararse de una visión interna en el producto como salida de un proceso, o como resultado, sino que ese producto o servicio, ¿qué impacto tiene en el entorno? Entonces estamos mezclando o estamos uniendo la teoría del sistema con la teoría del valor. Y la generación de valor implica el valor que le da al cliente a nuestro producto, en función a esa satisfacción que tenemos que lograr. Bien, cuando nosotros planteamos, y ahora lo vamos a ver en la figura 5.1, quédese tranquilo, no se asusten. Ahora la vamos a ver bien y lo van a tener en la figura 5.1. Pero quiero que entiendan esto, más allá de lo que estamos explicando. Este planteo también lo vamos a utilizar para evaluar dos aspectos. Vamos a evaluar desempeño vamos a analizar esto de izquierda a derecha, es decir, vamos a evaluar las entradas, vamos a evaluar los procesos internos y vamos a evaluar la salida del sistema. Por lo tanto, vamos a evaluar desempeño. En este desempeño, que termina en la salida como producto, pero que expresado como resultado, como dijimos recién, vamos a evaluar en la etapa de entrada y de procesos internos, la evaluación que vamos a hacer de este desempeño está basado en el criterio de la eficiencia. Y cuando hablamos de resultado como salida, ese producto como resultado de un proceso productivo, ese resultado va a ser comparado con el resultado esperado, es decir, si el resultado presupuestado estuvo por debajo o por encima del resultado real. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una evaluación de desempeño en términos de eficacia. Bien, parados puertas adentro de la organización. Entonces, es el desempeño, la evaluación de todo el desempeño. Esto que le estoy repitiendo a ustedes, les estoy diciendo ahora que en esta lógica de proceso, es lo que venimos haciendo en los informes de actuación. Recuerden ustedes en los informes de actuación que estamos evaluando a los responsables de la gestión en términos de eficiencia y en términos de eficacia. Bien,
puertas afuera de la organización, es decir, cuando este producto se analiza desde el punto de vista del impacto con respecto a la teoría del valor, como recién explicamos, lo que vamos a evaluar es la generación de valor en el corto plazo. Vamos a evaluar el impacto. Entonces, el impacto lo vamos a dividir en dos subinstancias, en el corto plazo, y ahí vamos a evaluar la generación de valor y vamos a construir indicadores para evaluar esa generación de valor, y vamos a pararnos también en el mediano y largo plazo. Es decir, y ahí vamos a medir la efectividad y la economicidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una instancia estratégica. Recuerden cuando nosotros vimos el control estratégico, que las medidas de control del control estratégico era efectividad y economicidad. ¿Por qué esto que tenemos que hacer hincapié? Insisto con esto, porque en el análisis del entorno, en el corto plazo que medimos la generación de valor, que es fundamental medir la generación de valor del cliente, porque estamos satisfaciendo una necesidad, y porque es importante estratégicamente medir o encontrar señales en el entorno con respecto a la efectividad y economicidad, porque hace a la sustentabilidad de nuestra empresa en el futuro. Bien, esto lo vamos a ver ahora en la figura 5.2, y vamos a completar esa figura con los informes de los indicadores de calidad. Es decir, los indicadores de calidad que lo van a ver abajo de la figura 5.2, que va a barrer todas estas dos instancias. Es decir, por lo tanto, lo que van a ver a continuación va a ser la figura 5.2 con 5 tipos de indicadores. Indicador de insumo, indicador de proceso, indicador de resultado, indicador de impacto e indicador de calidad. Los 5 indicadores que vamos a ver a continuación. Continuando con la explicación de los tipos de indicadores y la figura 5.1 que ustedes tienen en la mano, se la resumí de esta manera. Ahora vamos a ver indicadores de insumo, que es para representar las entradas del proceso, las entradas al sistema. Los procesos internos, vamos a desarrollar indicadores de procesos. La salida, que de la visión interna, pues está dividido, es el producto, pero desde el lado de la óptica interna de la organización vamos a evaluar, vamos a construir indicadores de resultado, y vamos a evaluar el impacto del lado de la visión desde el entorno, en este caso del cliente. Entonces, el cuarto indicador, indicador de impacto. Y obviamente, todo el sistema lo barre el indicador de calidad, que lo vamos a ver último. Cuando ustedes tienen en la mano esta figura, estamos viendo que esta entrada, procesos interno y salida es el sistema, la teoría del sistema, y acá vamos a evaluar el desempeño de los responsables que tienen que tener los responsables con respecto a las entradas, los insumos, a los procesos internos y a las salidas del producto. Todo esto tiene que ver con la evaluación de desempeño, como estuvimos viendo hasta ahora, hasta con los informes de actuación. Entonces, nosotros en la etapa de entrada y proceso interno, con los indicadores de insumo y de procesos, vamos a evaluar eficiencia en el desempeño. Con el indicador de salida, en este caso de resultado, del producto como resultado, vamos a evaluar la eficacia, si el resultado obtenido de este proceso, que se representa a través del producto o servicio elaborado por la organización, estuvo por encima o por debajo del objetivo trazado. Y luego vamos a elaborar, para evaluar el impacto, los indicadores de impacto, que lo dividíamos, como dijimos hoy, y lo ven en la filmina, en el corto plazo, para tratar de ver la generación de valor de este producto, y en el mediano y largo plazo con los indicadores para poder medir la economicidad y efectividad. Y así dividíamos esta gráfica en evaluación de desempeño y evaluación del impacto. La calidad va a barrer todo el sistema. Bien, vamos a comenzar con los indicadores de insumo. El primer indicador de insumo que vamos a ver, van a elaborar ustedes indicadores de insumo que tengan que ver con, obviamente, relacionar las variables como vimos hasta hace un ratito. ¿Qué variables relacionamos en la fórmula? Variables flujo, variables stock, las 4 clases que ustedes podían confeccionar de indicadores, ahora van a utilizar ese conocimiento en la construcción preciso de cada una de estas instancias. Entonces,
¿Qué vamos a relacionar? Algún insumo, es decir, una variable que tenga que denote el insumo con respecto a otra variable correlacionada. Por ejemplo, podemos construir un indicador de insumo que sea que diga consumo de materiales o consumo de materias primas sobre el stock promedio de esas materias primas. En este caso estaríamos relacionando dos variables flujo. ¿Podemos construir este indicador? Sí. Este indicador me va a medir ¿qué cosa? ¿Cuál es la disponibilidad que tenemos? Indica la cantidad de inventario disponible para obtener el consumo necesario en ese periodo. Es decir, que todo lo que vamos a relacionar ustedes en esta construcción de este indicador de insumo es que tenga que ver alguna variable que denote o un consumo o que denote alguna utilización del insumo con una variable correlacionada. Este es el primer indicador que construimos. Otro indicador, podemos decir consumo de materias primas sobre compras de materias primas. Podemos construir este indicador. También dos variables flujo. Bien, estos indicadores los podemos acompañar ¿a qué informe de actuación? Al informe de producción en una empresa industrial. Entonces, hasta ahora vamos complementando los informes de actuación. ¿Podemos construir otro indicador de insumo que relacione los gastos de compra, por ejemplo, que están en esta etapa de entrada con los montos de compra? Sí, y acá estamos relacionando gastos con montos de compra. Y este indicador estaría acompañando al informe de compras al gerente de compras y suministros, por ejemplo, al informe de actuación de compras y abastecimiento. Como también podríamos construir otro indicador que diga monto de compras sobre cantidad de pedidos, y estaríamos mirando también viendo la relación que hay entre la cantidad, los montos, los valores de compra con respecto al pedido que se realiza, a ver si si se produce algún derroche o una alta cantidad de veces que se compra con respecto al número de pedidos, y ahí vamos detectando alguna anormalidad en el gasto o falta de coordinación o algo que se posee una excesiva cantidad de proveedores, por ejemplo. Entonces vamos a denotar alguna anormalidad. ¿Podemos construir ese indicador? Sí. ¿A qué informe va a ir acompañando? Al de compras y abastecimiento. También podemos construir un indicador que sea considerado como un indicador estratégico, que puede ser monto de compras con respecto a la cantidad de proveedores. Y esto, si bien lo podemos acompañar al informe de compra y suministro, sería un indicador que podremos estar construyendo con variables que tienen que ver con las entradas al proceso, pero con un sesgo estratégico. ¿Por qué? Porque acá estaríamos viendo cuánto es la dependencia que nosotros tenemos con respecto de nuestras compras con respecto al proveedor que abastece esa materia prima. Bueno, y ahí podemos ver la concentración de las compras en los proveedores y ahí utilizarlo como un indicador estratégico. Bien, y estos son los indicadores que podemos construir, estos son ejemplos con respecto al indicador de insumo. Cuando nos paramos en el proceso interno y vamos a construir para medir la eficiencia del proceso interno, vamos a construir indicadores de proceso. Y acá estos indicadores, ¿qué características van a tener estos indicadores de proceso? Van a tratar de relacionar variables que tengan que ver con el uso de un determinado insumo o determinado factor, o determinado con el factor productivo, insumo o recurso que se utilice con respecto al factor productivo que lo genere. Eso es lo que vamos a ver, cómo vamos a correlacionar una determinada utilización de un determinado recurso con el factor productivo. Y esto generalmente tiene que ver, estos indicadores van a reflejar el uso de esa, por ejemplo, el uso de la capacidad de planta. Por ejemplo, el uso de las horas hombre, cuántas horas hombre o horas extra utilizamos. El uso de los consumos de los materiales. En cada uno de estos indicadores que vamos a construir en el proceso interno tiene que ver una relación entre variables que representen un recurso con el factor productivo que lo genera, que debe utilizarse en el producto. Entonces, podemos construir un indicador de esto de procesos internos que relacionen el consumo de material con el costo del elemento de material. Sí. Entonces, vamos a relacionar consumo de material sobre el costo del elemento. También podemos utilizar el consumo de material sobre la PPC efectiva del periodo. Y acá, ¿cuál es la explicación
que le tenemos que dar el porqué de utilizar o el costo o la producción efectiva. Bueno, recuerden ustedes que la base física, cuando nosotros elegimos una base física para correlacionar estos indicadores, es aquella que se utiliza, que todos los vieron también en costos, se utiliza cuando estamos elaborando un solo producto. Pero si la elaboración en el proceso interno del producto productivo involucra varios productos, bueno, las unidades físicas se nos hace muy engorroso porque tendríamos que hacer ítem por ítem. Entonces, ¿qué se hace? La base tiene que estar valuada al precio de costo. En este caso, si tienen un estándar, utilizarán el valor de la hoja de costo estándar del material o utilizarán un costo estimado. Pero van a utilizar una base monetaria. ¿Bien? Perfecto. Esa es la explicación de por qué elegir una base monetaria o una base física, tomando el conocimiento adquirido de costos. Siguiendo con otro ejemplo de indicador de proceso que hace al uso de la capacidad de planta, otro indicador posible para esto es producción efectiva, la PPC, sobre capacidad normal. Y acá lo mismo, este indicador puede estar construido con las dos variables expresadas en unidades físicas o en horas. Esto tendrá que ver también con cómo esté expresado la capacidad de la planta. Por lo tanto, si la capacidad de planta está expresada en horas, tenemos que llevar esa producción procesada computable multiplicada por las horas que genere en la hoja de costo estándar de ese producto, de la producción. Generalmente vamos a utilizar expresadas en horas y no en unidades cuando volvemos a lo mismo, cuando estemos hablando de la producción de varios productos, y se expresará en horas. Bien. Estos indicadores son propios del área de producción, ¿no es cierto? Son propios del área de producción, lo que acabamos de explicar. Pero son exclusivos, propios son porque lo que estamos tomando son datos para complementar el informe del gerente de producción. Pero ¿son exclusivos de una empresa industrial? ¿Son exclusivos del área de producción? No. ¿Podemos elaborar indicadores de proceso en otro tipo de organización? Sí. Por ejemplo, podemos dar un balneario. ¿Cómo le daríamos construiríamos un indicador de proceso en un balneario? Unidades alquiladas en la temporada por la capacidad de ese balneario. Esa capacidad del balneario, ¿cómo la calcularíamos? Y el periodo de la temporada, 120 días, por el número de carpas, por ejemplo, de sombra, o número de sombra, o números de carpas. También podríamos utilizarlo en un restaurante, sí, total de mesas ocupadas en el año o en la temporada, o la capacidad de ese restaurante, medido en el periodo, si fuera el año, 365 días por el número de mesas. Y ahí estaríamos determinando la capacidad de ese restaurante en el periodo analizado. Podríamos utilizarlo también, este restaurante, expresarlo en cubiertos, sí, total de cubiertos del año o del periodo bajo análisis, con la capacidad del restaurante expresadas en cubiertos también. ¿Cómo haríamos? De acuerdo al periodo considerado, si fuera 365 días en el año, por el número de cubiertos. Y si fuera un hotel, también podríamos construir un indicador de proceso total de habitaciones ocupadas en el año por la capacidad del hotel expresadas en habitaciones. Lo mismo, 365 días por el número de habitaciones. Bien, y acá tenemos un ejemplo que no es exclusivo de las empresas industriales, cómo podríamos construir rápidamente algunos indicadores de proceso. Y estaríamos evaluando también el desempeño bajo la eficiencia. Y ahora, para construir indicadores de resultado que nos permitan evaluar la salida de este proceso en términos de resultado, el producto expresado en términos de resultado, para poder evaluar la eficacia, es decir, en el cumplimiento, porque estamos haciendo control de gestión, estamos evaluando desempeño, tenemos que ver el objetivo, si se cumplió o no se cumplió, en términos de producto, en términos de resultado. Si el resultado obtenido estuvo por encima o por debajo del pensado o planificado o deseado. Bien, ¿y qué indicador podemos construir de resultado ahí? Podemos construir un indicador que diga unidades producidas en el mes tal sobre unidades planeadas producir en el mes S. Por ejemplo, unidades producidas en el mes de enero sobre unidades pensadas o planificadas o presupuestadas producir en el mes de enero. Bien, ahí estamos relacionando entonces, estamos midiendo las salidas que uno pensó, que presupuestó con respecto a las unidades reales. Por lo tanto, ahí estamos evaluando eficacia. Las unidades que salieron efectivamente del sistema, las reales, con las que se pensó que iban a salir.
También podemos hacer, y este indicador, ¿dónde estaríamos colocándolo? ¿Dónde estaríamos complementando la información del informe de actuación, el de producción? Pero también podríamos hacer unidades, otro indicador que diga unidades vendidas en el mes de enero con respecto a las unidades planeadas o presupuestadas vender en el mes de enero. Y este indicador, obviamente, también estamos midiendo la eficacia, contra la eficacia, y este indicador iría acompañando el informe de marketing. Bien. Ahora podríamos diseñar o podríamos estar pensando los indicadores de impacto. Estos indicadores de impacto, recordemos que lo que tenemos que evaluar es no solamente este indicador de desempeño, que tiene que ver pensado desde la óptica externa de la empresa, tiene que ver con las externalidades que produce este producto. En este caso particular estamos parados desde la visión del cliente, es decir, qué impacto tiene este producto o servicio en el cliente. Pero puede haber otras externalidades, pero después la vamos a repasar brevemente, que tiene que ver con todos los agentes que están en el entorno. Por ejemplo, no solamente los clientes, sino que están los proveedores, que están en la comunidad donde se interactúa, los demás agentes que intervienen en el entorno. Pero acá precisamente estamos pensando el impacto en el cliente. Y este es el indicador que vamos a construir. Recuerden que analizando este tipo de indicadores estamos viendo si las ventajas competitivas de la empresa se mantienen, y en función a mantener las ventajas competitivas de la empresa logramos nosotros la sostenibilidad en tanto que se logre en el mercado para lograr un crecimiento o rentabilidad a la empresa. Esto siempre tiene que ver con la supervivencia de la organización en el entorno. Para eso tenemos que tratar de detectar qué es lo que está pasando, qué señales hay, vuelvo a repetirles cómo es, si el producto satisface o no las necesidades para que el cliente lo requiere. Por lo tanto, la primera medida que tenemos que evaluar en el corto plazo del impacto sería la generación de valor. Y para eso, para estudiar o para hacer algún indicador que tenga que ver, que me mida esa generación de valor, podemos relacionar unidades vendidas sobre unidades producidas. Si nosotros construimos este indicador que diga unidades vendidas sobre unidades producidas, estamos viendo qué me va a expresar este indicador. ¿Qué rápida salida tienen mis productos terminados de stock? Si tienen baja o alta salida del stock. Por lo tanto, el resultado en términos de entornos estables, entonces el indicador tendría que dar cerca de 1, según la política de stock que tenga la empresa. En situaciones normales, no en condiciones ni de alta inflación ni de coronavirus, porque ahí me distorsiona esta información, que es la rareza del entorno. Pero en entornos normales, este indicador me estaría denotando si mi producto tiene salida o no del stock. Si el producto no tiene salida del stock, me estaría preocupando. En situaciones normales, vuelvo a repetir, en situaciones me estaría preocupando. ¿Por qué? Porque si no tiene salida de stock es porque no está satisfaciendo una necesidad, porque obviamente se me están cayendo las ventas. Bien, entonces hay una no satisfacción del cliente desde el punto de vista de la generación de valor. No estoy satisfaciendo una necesidad de mercado. Y esto es que hay que monitorearlo permanentemente. Bien, otro indicador que puedo construir acá es productos o unidades rechazadas sobre unidades vendidas. Y ese es otro indicador de impacto, y de corto plazo. Es decir, estoy analizando la generación de valor, productos o unidades rechazadas por unidades o productos vendidos. Entonces esto es un indicador de no conformidad, es decir, que los clientes me están devolviendo los productos. Y este es un indicador de no conformidad o del producto o del servicio prestado. Es un indicador de no conformidad y esto lo tengo que chequear permanentemente. Otro puede ser reclamos de clientes sobre unidades vendidas o sobre monto de facturación. Reclamo de clientes sobre unidades vendidas o monto de facturación. También es un indicador de no conformidad. Los dos son indicadores de no conformidad, pero uno está expresado en unidades rechazadas y de este está expresado en reclamos de clientes. Bueno, son dos maneras de medir una misma cosa. Expresar la no conformidad del cliente en lo que genera mi producto servicio. Bueno,
cuidado con esto lo tenemos que monitorear permanentemente. Cuando nosotros nos referimos ahora a medir el impacto en el mediano y largo plazo, nos estamos refiriendo a medir, ¿sí?, la efectividad y la economicidad. Bien, nosotros esto generalmente cuando se está midiendo esto, generalmente lo que se está utilizando son indicadores a través de la construcción de indicadores. Los datos de ese indicador, de esas variables, generalmente se obtienen a través de encuestas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de analizar, tratando de ver señales en el entorno mediano y largo de cambios de comportamiento en el consumidor, nuevas necesidades de consumidores, desarrollo tecnológico, el impacto que tiene ese nuevo desarrollo tecnológico que está gestando en nuestra industria o en nuestros costos, que va a afectar obviamente a nuestras materias primas quizás, a nuestro proceso productivo porque hay nuevas tecnologías, y eso hace a la eficiencia y obviamente que también cuando nosotros tenemos que replantear nuestra estructura para acomodarnos a esa nueva necesidad, a rediseñar el producto, también nos va a estar impactando esto que detectemos en el mediano y largo plazo en algún momento en la eficiencia y en algún momento en la eficacia. ¿Por qué? Porque esta efectividad y economicidad en algún momento va a impactar en la eficiencia porque me va a generar nuevas materias primas que me hagan más barato el costo de producción, nuevas tecnologías que me abaraten el costo de producción y eso me hace recalcular los costos y por lo tanto me impacta en la eficiencia. Y si yo tengo que reestructurar mi planta, tengo que reestructurar mi estructura para el nuevo diseño del producto que satisface esa necesidad que estoy detectando en el futuro, entonces tengo que ver si ese resultado me va a impactar en la eficacia, porque voy a tener que cumplir, si esa estructura nueva me cumple con ese objetivo futuro. Y para eso lo tengo que medir a través de encuestas. Entonces, yo le hago un ejemplo acá. Número de encuestas que responden el indicador sería un número de encuestas que responden a la pregunta: ¿prefiere nuestros productos o de la competencia? ¿Volverá a comprar nuestros productos? Bueno, este resultado de la encuesta va a ir en el numerador y el número total de encuestas recibidas va a ir en el denominador. Este es el indicador. Entonces, este indicador es un indicador de calificación de la fidelidad del cliente. ¿Y por qué es importante ver la fidelidad del cliente? Porque nosotros estamos monitoreando si un cliente es fiel, ¿qué nos representa? Que va a volver a comprar. Esa recompra nos está permitiendo la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Y si mido esta fidelidad del cliente, no solamente me aseguro la recompra, sino que el cliente fiel me va a comprar otros productos de la marca y me va a recomendar a otros clientes. Entonces este indicador es fundamental para medir el mediano y largo plazo. Bien, cuando yo quiero medir, esto me va a servir para medir la efectividad. Recuerden la efectividad, que es un indicador de estrategia, cuando yo tengo que adaptar mi estructura para las nuevas necesidades de los consumidores. Y esto me va a impactar, recuerden, en la eficacia. Bien, cuando yo quiero medir en el mediano y largo plazo el control estratégico que quiero medir, economicidad, tengo que detectar posibles avances tecnológicos que me impacten, como les dije hace un ratito, en las nuevas materias primas que tengo que utilizar o en el rediseño de nueva tecnología a incorporar en el proceso productivo. Entonces tengo que monitorear avances tecnológicos. ¿Cómo podría yo imaginar un indicador que me esté expresando esto? Entonces puedo decir inversión en investigación y desarrollo del sector industrial X sobre monto de ventas de ese sector. Y ahí veo yo el porcentaje que se está destinando a este desarrollo, a estas investigaciones para el nuevo desarrollo tecnológico. O otro indicador podría ser número de patentes de invención registradas en el sector X de industria sobre el Producto Bruto Interno. Y ahí tendríamos que ver también qué cantidad de patentes se registran en un país o en determinado sector o en el mundo con respecto al Producto Bruto, o de un país o del mundo entero. Otro indicador que podríamos construir para medir el impacto en el mediano y largo plazo, es decir, que estamos midiendo economicidad, son número de autos eléctricos
patentados en el último año sobre el total del parque automotor del país de referencia. Bueno, este indicador de autos eléctricos patentados en el último año sobre total del parque automotor del país me daría un indicador de cómo se está la transición, la conversión de autos eléctricos de autos convencionales, a autos eléctricos. Y esto es importante porque tiene que ver con la sostenibilidad. Les vuelvo a repetir esto, tiene que ver con la sostenibilidad de la empresa en el futuro. En función a esto vamos a ver cuánto es la conversión. Y más allá que la industria automotriz tiene que estar chequeando esto permanentemente, también tiene que estar al Estado alerta, porque cuando hay externalidades de contaminación, por ejemplo, los estados empiezan a generar leyes para poder empezar a cerrar el grifo de la fabricación de autos a nafta convencionales, a nafta o a gasoil. Y de hecho ustedes tienen ejemplos de esto. Por ejemplo, Francia e Inglaterra en el 2040 ya tienen pensado que van a prohibir la venta de autos tradicionales, a combustión tradicional de nafta y diésel. Por lo tanto, todos los autos en el 2040, según la normativa europea que es sancionada hace un par de años, van a ser eléctricos. Por lo tanto, esto tiene de vital importancia para las industrias automotrices. Bien, y le expliqué un poquito lo que son las externalidades. Bien, por último, el quinto indicador es el indicador de calidad. Bueno, cuando nosotros diseñamos indicadores de calidad en este punto de la materia de control de gestión, de contabilidad gerencial, no estamos refiriéndonos, cuando construimos este indicador desde esta perspectiva, no estamos utilizando el indicador como para medir el costo de esas fallas, estamos midiendo fallas de calidad. Este indicador nos va a permitir medir fallas de calidad, pero quede claro que con la intención de estos indicadores, que barre todo el sistema, no es encontrar el costo de esa falla o el costo de la no calidad, que son temas que exceden este trabajo. No, repito, estos indicadores de calidad hacen referencia a las fallas, a detectar fallas, no a decir cuánto cuesta esa falla, cuál es el costo de esa falla, ni tampoco decir cuál es el costo de la no calidad. Les vuelvo a repetir, tema que excede este trabajo. Por lo tanto, dicho esto, cuando nosotros pensamos en el diseño de algún indicador que tenga que ver con la referencia de la calidad hacia detectar fallas en las unidades, tenemos que pensar que hay tres formas de controlar la calidad y detectar fallas y medirlas. Podemos implementar un sistema de calidad total, es decir, de manera concomitante en todo este proceso, por eso los indicadores de calidad barren todo el proceso, que cada persona que realiza una tarea detecta una unidad fallada y obviamente la saca del sistema y la rehace o la manda a otro proceso. Que impide, en definitiva, que siga la falla. Este sería un sistema. Otro sistema sería disponer de controles de calidad a la salida de cada proceso. Es decir, que tengo un control de calidad en insumos, tengo un control de calidad en procesos, tengo un control de calidad a la salida del producto y obviamente voy a tener un control de calidad en el entorno porque va a ser el cliente. Bueno, entonces, este control de calidad, que lo puedo poner a cada día de cada proceso, entonces a medida que se me detecta una falla, esa unidad fallada vuelve, se reprocesa, vuelve para atrás y las unidades sanas siguen. ¿Bien? Bueno, y lo otro sería que el detector, el punto de control sería el usuario interno, que son estos que estamos desarrollando hasta acá. Cada una de estas etapas, entradas, procesos, tiene usuarios internos, y el otro sería que lo detecte el cliente. Detecta la falla y devuelve el producto. Bueno, de estos tres mecanismos de control, vemos que, obviamente, cuando más lejos de la falla se ha detectado, peor el perjuicio con la empresa en términos de costos. Obviamente que ustedes se dan cuenta que es mayor y en términos de imagen también. Por lo tanto, este indicador de calidad o estos mecanismos de calidad de detección de fallas
tenemos un degradé, el cual son más importantes o más devastadores para la empresa y el menos devastador. Obviamente, si nosotros nos paramos desde esta visión, el más devastador es que la falla lo detecte el cliente. Cuando el cliente detecta la falla, obviamente esa es la peor situación que nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque tenemos un cliente insatisfecho. Y lo peor que nos puede pasar dentro del cliente satisfecho es que no se queje. Si el cliente insatisfecho no se queja, primero que no detectamos que tenemos la falla, primer problema que nos produce internamente, no detectamos el producto fallado, ni detectamos la causa de ese producto fallado, y de chapa el cliente no se queja y lo perdimos. Y no solamente perdimos un cliente, que sería la condición menos probable, sino que vamos a perder 7 u 8 clientes. ¿Por qué? Porque un cliente insatisfecho no vuelve a comprar nada de la marca y de chapa habla, por lo menos se estima, entre 7 y 8 clientes de lo que le pasó. Por lo tanto, es devastador en términos de imagen y también es devastador en términos de no saber qué es lo que nos está pasando. Entonces está la peor situación de este degradé de fallas. Por lo tanto, vuelvo a insistir, cuando antes se detecte la falla, mejor es para la empresa porque tiene menos costos y obviamente porque hay menos costos incurridos en la elaboración del producto o servicio y obviamente que si pasan todas estas etapas internas, obviamente es mejor. Cuando lo detecta el cliente es devastador, como acabé de explicar. Bien, a esto me estaba refiriendo cuando vamos a construir los indicadores de calidad. Siempre cuando estamos hablando de indicadores de calidad, vamos a construir un indicador donde en el numerador del dato estén las unidades falladas y en el denominador las unidades que siguen adelante. Ya estoy terminando con este punto. Entonces, cuando construimos un indicador de calidad, en el numerador van a estar los datos de las unidades falladas y en el denominador van a estar las unidades, el guarismo, las unidades que siguen adelante, que están sanas. Entonces, bajo estas condiciones, un indicador puede ser reclamo de clientes sobre unidades vendidas, unidades rechazadas por marketing sobre unidades vendidas, o unidades, las rechazó marketing, pero le sacó unidades y vendió las otras. Es decir, siempre en el numerador el guarismo o la unidad que se detectó la falla y abajo la unidad que continuó el proceso. Otro indicador, el tercero, sería unidades rechazadas por control de calidad. Si detectamos el mecanismo nuestro de su control de calidad en distintos sectores o de sorpresivo, sobre unidades terminadas. Bien. Y el cuarto sería unidades reprocesadas sobre unidades totales. Bien. Acá estaríamos, hay más indicadores de calidad, pero bueno, con esto es suficiente para que interpreten los 5 indicadores, los tipos de indicadores que podemos construir entendiendo esta lógica del sistema y la lógica de la teoría del valor.